Hoy vamos a hablar de una cosa que se llama la música en 8 dimensiones. Esto es real, bueno, no es que literalmente sean 8 dimensiones, pero es real que esto existe, que esto mola, que esto es relativamente innovador, que hay que conocerlo y que vais a flipar. Es imprescindible que os pongáis cascos, por eso yo me los he puesto desde el principio. Voy a seguir hablando durante 10 segundos, que es el tiempo que tienes para agarrar los cascos si no los habías agarrado ya, porque si no, este efecto no lo vas a notar y no te va a volar la cabeza como tiene que volarte la cabeza. Vale, ahora os voy a poner un fragmento de la canción Dilbar de Satyameva Jayate. Escuchad atentamente y fijaos en lo que hace el sonido. Casi hasta cerrad los ojos para escucharlo mejor. Vale, ahí están ocurriendo varias cosas. La primera es que la canción parece que se mueve de izquierda a derecha, ¿vale? Hasta ahí todos. Y eso pues es una cosa más vieja que el pan y se puede conseguir simplemente subiendo o bajando los volúmenes relativos de cada casco. No tiene más. Pero hay otra cosa que está pasando. Y es que realmente hasta cierto punto parece que la canción está sonando fuera de los altavoces, está en el mundo real, está aquí a tu lado. Vamos a escuchar un poco más de la primera canción, que por cierto la descubrí porque me la mandó Aran de Guipúzcoa, así que muchas gracias, Aran. Os voy a hacer una representación con las manos de lo que hace el sonido, por si alguno todavía no lo está captando. ¿Lo estáis oyendo? Es que no es que vaya de izquierda a derecha, es que está subiendo y bajando. Pero, ¿cómo puede estar un sonido en estéreo subiendo y bajando? Eso no se puede conseguir ni con 5.1, ni cuando pones 5 altavoces con un subwoofer. Ahí lo único que puedes hacer es escuchar cosas detrás y delante. Pero ¿cómo puede un sonido estar subiendo y bajando? A esto lo llaman música 8D, porque se está poniendo de moda aplicarlo a música. Pero esto de toda la vida ha sido el audio 3D. El audio 3D lo que está haciendo es que está hackeando los algoritmos de tu cerebro, cuya función es detectar de dónde viene un sonido. Si yo te hablo desde adelante, tu oreja va a actuar como una especie de receptáculo del sonido. El sonido va a rebotar aquí y va a meterse hacia adentro. Pero si te hablo desde atrás, la oreja va a actuar como una pantalla que bloquea el sonido. Igual que si pongo una manta o algo macizo entre mi boca y el micrófono. Y así el cerebro puede inferir si una fuente de sonido viene de delante o de detrás. Pero tu cerebro va más allá. Y es que si un sonido está a la derecha, no solamente sonará más intenso en tu oído derecho, sino que tardará menos tiempo en llegar a tu oído derecho que a tu oído izquierdo. Y además, el sonido de aquí llegará a tu oído izquierdo a través de tu cabeza. Y tu cabeza actuará, pues, como un filtro. Atenuará unas frecuencias y potenciará otras. Eso es una cosa que se llama la Head Related Transfer Function, que simplemente mide, pues, dada la posición de un sonido, cuánto va a tardar en llegar a cada oído, cómo lo va a atenuar la cabeza y cómo va a influir la oreja en cómo se escucha. Entonces, si tú coges a una persona en un laboratorio y mides todo eso, cómo su cabeza modifica los sonidos, y eso lo conviertes en un algoritmo que modifique otros sonidos que tú tienes grabados, puedes hacer creer a una persona que el sonido le está viniendo de aquí arriba, de aquí abajo, de ahí detrás, de donde sea en la esfera alrededor de tu cabeza. No es que la música simplemente venga de arriba, o de abajo, o de la derecha, sino que a esa música le han aplicado una función para que a cada altavoz le llegue la respuesta equivalente a si esa música estuviera en ese sitio. Y tu cerebro se lo cree. Vamos a escuchar otro ejemplo. Pensad en un sistema 5.1, el típico sistema que tiene 2 altavoces detrás. Si suena un disparo detrás de ti, en los altavoces de atrás, suena la grabación normal del disparo, sin modificarla. Pero al sonar por los altavoces de atrás, entra por tus orejas desde aquí y ese audio es modificado por todo esto y tu cerebro interpreta que el disparo viene de atrás. Aquí los cascos los puedes tener aquí dentro y es el algoritmo el que asume
cómo tu oreja modificaría el sonido y te lo da ya modificado. Con lo cual tu cerebro piensa, se cree que, oye, que totalmente, que tu oreja lo ha modificado. Y así consigues sonido hiperrealista, que parece que es que la música sale de ahí. Esta herramienta se usa, por ejemplo, en videojuegos. Pues si todo el rato te están disparando desde varios lados y explota una cosa ahí, explota una cosa ahí, pero tú llevas solo 2 cascos, con esos algoritmos de modificación tú puedes hacer que todo suene como si proviniera del sitio del que quieres que provenga. Así que ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coger un programa y vamos a intentar crear nosotros nuestra propia música usando esos algoritmos. Vamos a hacer música en 8 dimensiones. Que yo no sé por qué lo llaman música 8D, porque esto es sonido 3D de toda la vida. Pero supongo que le han ido añadiendo dimensiones al nombre hasta que se ha hecho viral o algo así. Vale, os voy a ahorrar como unas 8 horas de intentos fallidos con un montón de plugins distintos y creo que hemos dado con la clave, que es el software Resonance Audio de Google. Vamos a descargarlo para Unity, que es un motor de videojuegos y de 3D. Vale, abrimos un nuevo proyecto, lo vamos a llamar música 27D, yo también puedo añadir dimensiones de más y vamos a crearlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a importar el software de Google. Realmente, aunque no sepas Unity, podrías imitar paso a paso lo que estoy haciendo para hacerlo tú también. Y aquí abajo, dentro de Assets, nos han puesto una escena de demo. Y ahora nos vamos a Edit, Project Settings, Audio, y ponemos Spatializer Plugin, Resonance Audio, Ambisonic Decoder Plugin, Resonance Audio. Y ya estaría. Nos aparece esta habitación, en la cual hay un cubo rojo, que es la fuente de sonido. Y conforme giramos la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda, va haciendo el proceso ese. No es simplemente que lo ponga con más intensidad por un lado y por otro, sino que hace todo el algoritmo de tus orejas y el tamaño de tu cabeza y todo. Entonces, a mí lo que me gustaría es que pudiéramos también ponernos por debajo del cubo y notar la fuente de sonido aquí encima, y estar por encima del cubo y notar la fuente de sonido abajo y ver qué efecto produce. Entonces, para eso vamos a hacer varias cosas. La primera es que vamos a subir el cubo un poco. Y nos vamos a subir a nosotros también un poco. Y lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a cambiar el código de tu personaje, porque de momento está puesto para que puedas ir simplemente izquierda, derecha, adelante y atrás y no hay controles para arriba y abajo. Vamos a solucionar eso. Lo voy a hacer cutremente, como más o menos yo entiendo que funciona este código, pero obviamente pues los programadores que me veáis a lo mejor consideráis que estoy haciendo una carnicería. Pero oye, mientras funcione, yo eso es lo único que quiero. Vale, ¿veis? Ahora podemos ponernos por encima y por debajo del cubo. El siguiente paso para crear música 8D es que en vez del sonido ese chirriante horrible que han puesto, pongamos una canción nuestra. Os podéis imaginar cuál voy a poner. Hagamos el trap del terraplanismo en 8 dimensiones. Vale, lo arrastro aquí. Me voy al cubo y el cubo tiene una fuente de audio. Así que nosotros vamos a coger el trap del terraplanismo, lo vamos a arrastrar ahí encima y os presento el trap del terraplanismo en 8 dimensiones. Terraplanismo. Flat Society 2018 with members all around the globe. CD Crespo. CDC Tangana. CD Cringe. Illuminati confirmed. Rebaño, despierta. Despierta. Que existe la dominación mundial. Pastores que se visten como ovejas para lobotomizar la sociedad. No me trago vuestra trigonometría. Ni la ESA, ni la NASA, ni la CIA. Deduque ministro café que no nos callarán. Siempre nos quedará ahí. Energía de los orbes. Movimiento rectilíneo uniforme. Esta apuesta no la pierdo todo el 6. Y la bestia está de acuerdo todo el 6. Vale, mirad, os voy a poner otro ejemplo con una canción con la que se nota muchísimo. Vale, cerrad los ojos, lo vais a oír sobre todo por la derecha y voy a intentar daros la sensación, ¿vale? Con los ojos cerrados, daros la sensación de que tenéis un altavoz aquí flotando que está subiendo y bajando. Os voy a intentar dar la sensación de subida y bajada, ¿vale? A ver cómo va. ¿Lo notáis? O sea, es que se nota, se nota. O sea, este es el futuro del audio. Poder mezclar una canción y que cada instrumento esté no solamente en un sitio de izquierda y derecha y de atrás y adelante, sino de alto. Que puedas tener instrumentos en tu riñón derecho tocándote. Pues nada, este es el método, este es el sistema, esta es la magia que hay detrás de todo esto. Hay 3 cosas que se me ha olvidado decir. Una, hay un audio muy famoso de hace muchos años en el que parece que estás dentro de una barbería y te cortan el pelo también con este efecto de sonido. Now, as I begin the clipping, and I bring the clippers closer to your ear.
pero en realidad no tiene tanto que ver. Eso se hizo con los micrófonos de ASMR que tienen forma de oreja y que replican todo el proceso que he explicado de forma analógica. Esto es la versión digital que se puede hacer con cualquier sonido que ya esté grabado de forma normal. 2. Es verdad que hay canciones que circulan por internet que son 8D, pero en realidad solamente se están desplazando de un oído al otro y no suben ni bajan y no hacen nada más espectacular. Yo las dos mejores que he encontrado son las dos primeras que os he puesto, y eso me lleva al punto 3. Dejaré en la descripción una lista de links a canciones de 8D que molen y a otros vídeos con efectos de sonidos guays. Sigamos. ¿Para qué sirve esto?, me podéis preguntar. Para mí, lo maravilloso de esto es que permite que unos cascos te hagan sentir que algo está aquí, o aquí, o aquí, que no puedas distinguir entre realidad y ficción. Los comentarios de estos vídeos están llenos de gente que dice: Dios, por un momento creía que la canción estaba sonando fuera, que estaba sonando en el altavoz del móvil y no en los cascos. Es decir, que se puede llegar a reproducir un sonido que realmente, honestamente, no puedas distinguir de la realidad, y cuanto mejor sea esta tecnología, pues aún más. Porque ahora mismo este algoritmo tiene que coger un tamaño de cabeza estándar, y eso a los que sean muy cabezones o muy poco cabezones, o que tengan orejas que se salgan de las proporciones normales, pues esto les producirá menos efecto porque su cerebro trabaja con otras medidas, con otros parámetros. Y esas personas a lo mejor escuchan esto y dicen: ¿cuál es el big deal? No oigo nada especial, me suena prácticamente igual. Pero imaginaos que la tecnología fuese adaptativa y que tú pudieras dar las medidas de tu cabeza y de tus orejas y ¡boom!, fuera exactamente diseñado por y para ti, y no pudieras distinguir realidad de ficción nunca más cuando te pusieras cascos. Esta tecnología ya está en muchísimos videojuegos y es un componente esencial de la realidad virtual, aunque no todos lo tengan implementado todavía. Es un paso más a borrar la barrera entre el mundo físico y el mundo virtual. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, por favor suscribíos y compartid este vídeo. Si queréis más sobre temas parecidos, os dejo en la descripción mi vídeo sobre cómo codificar mensajes secretos en audios de WhatsApp. Y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.